Hoy vamos a hablar en Vidas Curiosas sobre por qué Irlanda es el mejor país de Europa y su economía es tan buena. Quédate hasta el final y no te lo pierdas. Lo de Irlanda es un milagro. Esta es la primera conclusión que se podría extraer de la economía celta si se analizan de forma aislada las abstractas cifras de PIB o deuda pública. Los irlandeses terminaron este año siendo un 20% más ricos que antes del COVID. España no alcanzará los niveles pre-COVID hasta 2023, al menos para las estadísticas, gracias a una economía que está casi triplicando el crecimiento medio de la zona euro. Además, el PIB per cápita oficial de Irlanda seguirá siendo uno de los más altos del mundo, duplicando casi el del Reino Unido y poniendo tierra de por medio con Suiza, algo que no encaja demasiado con la realidad que se percibe dando un paseo por las calles de Irlanda o hablando con sus habitantes. ¿Qué hay detrás de este extraño milagro? Antes de continuar viendo, dale like y suscríbete para ver próximos vídeos. Seguimos. La economía de Irlanda es moderna y enfocada al comercio. A partir del año 1985 experimentó un crecimiento espectacular hasta la gran recesión de 2008, periodo durante el cual multiplicó su renta per cápita por más de 10, pasando de 6.018 a 61.313 dólares, lo que equivale a un crecimiento anual compuesto del 11,1%. Gracias a ello, Irlanda pasó de ser un país pobre a tener una de las rentas por habitante más altas del mundo y la cuarta de Europa, solo por detrás de Luxemburgo, Noruega y Suiza. En 1988, Irlanda empezó a reducir el tipo de impuesto sobre sociedades, que en ese momento era del 50%, pasando al 40% en 1991, 20% en 2001 y 12,5% en 2003, cifra que se ha mantenido hasta la actualidad. Esto atrajo a numerosas multinacionales que establecieron su sede allí. La agricultura, que alguna vez fue el sector más importante, se encuentra actualmente empequeñecida por la industria, la cual representa un 38% del PIB, alrededor del 80% de las exportaciones y emplea al 28% de la fuerza laboral. A pesar de mantener su robusto crecimiento fundamentalmente a base de exportaciones, la economía está siendo beneficiada también por una subida en el consumo y la recuperación de las inversiones en negocios y la construcción. Irlanda es uno de los mayores exportadores de bienes y servicios relacionados con el software en el mundo. De hecho, mucho software extranjero y en ocasiones música se filtra a través de la República para sacar ventaja de una política basada en no cobrar impuestos sobre gabelas y regalías de bienes con copyright. Impuestos e inversión extranjera. La cifra de 26,3% en realidad es una actualización de un dato publicado anteriormente que ubicaba el crecimiento del PIB irlandés en 7,8%. Según la OCDE, las nuevas cifras reflejan un proceso de reestructuración corporativa que ha aumentado de forma dramática la cantidad de activos del país. Según los analistas, detrás de ese aumento de activos están las operaciones de grandes empresas transnacionales que están fusionándose con compañías domiciliadas en Irlanda con miras a beneficiarse de la tasa de impuestos corporativos que se aplica allí, 12,5%, la más baja en un país desarrollado. La OCDE parece haber reconocido el impacto de las empresas extranjeras en las nuevas cifras del PIB al señalar en un comunicado que éstas retratan con precisión y subrayan la naturaleza abierta y globalizada de la economía irlandesa. El analista George Hay destaca que ese impacto es evidente cuando se comparan las cifras del Producto Interior Bruto, que mide el tamaño de toda la economía, y el Producto Nacional Bruto, que solo mide aquella parte de la actividad económica atribuible a propietarios irlandeses en este caso. El PIB irlandés es de 256.000 millones de euros, pero el PNB es solo de 203.000 millones de euros. La gran diferencia refleja las ganancias que pertenecen a compañías extranjeras y no a ciudadanos extranjeros, escribió Hay en un análisis para la agencia Reuters. Por los momentos, sin embargo, resulta imposible saber con precisión cuáles fueron las compañías extranjeras responsables de las operaciones que terminaron dando este impulso al PIB irlandés, pues la OCDE decidió no divulgar esa información para proteger la confidencialidad de las empresas contribuyentes, una obligación establecida en la legislación irlandesa. De las cifras a la economía real. Ante las críticas y la confusión creada por la divulgación del nuevo dato de crecimiento del PIB en 2015, la OCDE
emitió un comunicado el martes en el que señala que debido a que la economía de ese país está altamente globalizada, el PIB y el PNB no siempre ayudan a entender lo que ocurre en la economía irlandesa. Por ello, recomiendo mirar otras variables de 2015 como el consumo personal de bienes y servicios, que creció un 4,5%, la tasa de empleo, que aumentó un 2,6%, o las ventas totales en comercios minoristas, que se incrementaron un 8,2%. Además, anunció la creación de un grupo de trabajo para buscar fórmulas para mejorar la comprensión de la verdadera situación de la economía del país, incluyendo la posibilidad de desarrollar nuevos indicadores o de mejorar o ampliar los existentes. Si llegaste hasta acá, es que te está gustando el contenido. Házmelo saber dándole un like y suscribiéndote. Activa también la campana de notificaciones. Volvemos. Más dinero para la Unión Europea. El aumento de las cifras oficiales de crecimiento del PIB trae algunas ventajas adicionales para Irlanda. Por ejemplo, la disminución del déficit fiscal y de la deuda del país cuando se les calcula como un porcentaje del PIB, dos medidas estándares para valorar la situación económica de un país. No obstante, también trae algunos problemas como el aumento de las contribuciones que Irlanda debe pagar al presupuesto de la Unión Europea, pues estas se determinan por el tamaño del PIB de cada economía. Por otra parte, estas operaciones mediante las cuales un grupo de empresas extranjeras se reubica en Irlanda por razones fiscales inflan artificialmente el tamaño de la economía. Según explicó el ministro de Finanzas de Irlanda, Michael Noonan, en una declaración publicada por Bloomberg, desde 2008 este tipo de inversiones han representado unos 7.000 millones de euros, pero sin que ello venga acompañado de ningún tipo de sustancia o de creación de empleo. En 1994, Kevin Gardiner, entonces analista de Morgan Stanley, acuñó el término de tigre celta para anticipar el impresionante crecimiento que experimentaría la economía de Irlanda durante los años siguientes, cuando efectivamente creció a un ritmo promedio de 9,4% entre los años 1995 y 2000. ¿Cuál es entonces la situación de la economía irlandesa? Para conocer realmente la situación de la economía en el país, Honohan propone como alternativa al PIB el uso de un indicador conocido como consumo individual real, que aglutina el consumo de los hogares y del gobierno. McQueen, por su parte, recuerda que ya hay organismos oficiales que para producir sus estadísticas usan la llamada demanda interna modificada, que engloba el consumo privado y público y las inversiones, pero deja fuera los activos que suelen concentrarse en los sectores donde mayores distorsiones provocan las actividades de las multinacionales. Finalmente, la crisis global puso en evidencia la fragilidad de ese milagro, con un saldo desolador. El crecimiento de Irlanda es negativo y el desempleo a fin de 2009 podría llegar al 14% de la fuerza laboral, 4,3% en 2006. El gobierno ha tenido que garantizar los depósitos bancarios por 105.000 millones de dólares, nacionalizó el Anglo-Irish Bank y aprobó un rescate de entidades por unos 7.500 millones de dólares. Su déficit fiscal ya supera el 6% del PIB en 2008 y llegaría al 11% en 2009. El gobierno quiere reducir el salario de los empleados públicos. Irlanda ha crecido mucho económicamente hablando desde su entrada en la Unión Europea y desde la modificación de su régimen impositivo, especialmente de la reducción del impuesto sobre sociedades hasta el 12,5% actual, pasando a ser uno de los miembros más pobres a ser el segundo más rico después de Luxemburgo. Por el estallido de la burbuja inmobiliaria, el déficit presupuestario supera el 30% en 2010. Los alquileres han aumentado un 65% desde 2011 como consecuencia de la escasez de viviendas en los centros urbanos. Por ahora me despido. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este vídeo con todos tus amigos.